Gendarmería vuelve a fallar en lo más básico. Liberaron por error a otro preso, esta vez en Viña del Mar. El segundo caso en 24 horas. Confirma que la crisis de seguridad también golpea la propia custodia. En La Moneda, la presión surtió efecto y el gobierno confirmó el envío de ayuda a Cuba, aunque el triunfo político no apaga el incendio dentro del Partido Comunista, donde el quiebre entre ministros y el lote que apoya a Daniel Jadwe ya es un espectáculo público. En el tablero electoral, el CERVEL disolvió a 13 partidos de un plumazo, borrando siglas históricas y nuevas del mapa. Y mientras Javier Milei celebra su reforma laboral en una Argentina que salió a protestar contra el proyecto, una investigación alerta a los padres de todo el mundo. El terrorismo ahora recluta niños dentro de sus videojuegos favoritos. Un viernes de puertas giratorias, partidos que desaparecen y amenazas digitales. Así parte el día. Este es el Shot de hoy viernes 13 de febrero del 2026. Bienvenidos a El Shot con Juan Manuel Astorga. Vamos a comenzar con la querella contra autoridades del Colegio Nido de Águilas, que abrió un flanco incómodo para uno de los establecimientos más emblemáticos de Lo Barnechea. El padre de un alumno de sexto básico, menor de 12 años, acusa a la subdirectora y a quienes resulten responsables de omitir la denuncia de un hecho de connotación sexual ocurrido en los camarines, tras una clase de educación física. Esto sucedió en diciembre del 2024. Según el escrito, el niño contó lo ocurrido a los profesores y luego fue entrevistado por la subdirección, pero su familia no fue informada formalmente ese mismo día. De hecho, la madre se enteró al día siguiente por otra apoderada y, pese a las promesas, nunca recibió el correo con el detalle de lo que habría ocurrido. La acción judicial sostiene que, aún con conocimiento del episodio, el colegio no informó a la fiscalía. Carabineros tampoco recibió información, la PDI tampoco, todo eso dentro de las 24 horas que obliga el Código Procesal Penal para delitos que afecten a estudiantes dentro de un recinto, por lo que los padres terminaron denunciando directamente en Carabineros. Esto gatilló la intervención del Tribunal de Familia y evaluaciones sobre el impacto emocional en el menor. Desde el colegio respondieron que activaron sus protocolos de protección e investigación siguiendo su reglamento y el consejo también de sus asesores legales, que estimaron que el hecho no configuraba delito y que en realidad involucraba a un niño con diagnóstico de espectro autista, por lo que optaron por no denunciar en sede penal. En esa versión, el colegio afirma además que la familia pidió como medida reparatoria una beca completa y advirtió que acudiría a la justicia si no era acogida. En paralelo, la Superintendencia de Educación analiza si el colegio cumplió su protocolo interno y las obligaciones de resguardo, recordando que los colegios deben denunciar cualquier hecho que pueda ser constitutivo de delito y activar apoyos psicosociales. Más allá de lo que concluya la Fiscalía, el caso vuelve a instalar una pregunta de fondo en la educación privada, pero también pública. ¿Cuánto de la gestión interna puede reemplazar el deber legal de denunciar posible violencia contra niños? ¿Y qué tan preparados están también los colegios para equilibrar confidencialidad, inclusión y protección efectiva de sus estudiantes más vulnerables? La presión del Partido Comunista surtió efecto y La Moneda confirmó el envío de ayuda humanitaria a Cuba. Tras días de emplazamientos públicos de su propia coalición, finalmente el canciller Alberto Van Klaveren anunció que Chile está decidido a socorrer a la isla ante la crisis energética y de abastecimiento agudizada por el bloqueo estadounidense, que a todo esto ayer fue duramente criticado por el presidente Boric. Los recursos provendrán del Fondo Chile contra el Hambre y la Pobreza, que es un fondo que se creó en 2011, y se van a canalizar a través de agencias de Naciones Unidas, lo que descarta que el gobierno en esto esté haciendo una especie de seguimiento al pauteo del PC, según dijeron. No, es una respuesta humanitaria similar a la entregada a Ucrania, Gaza o países del Caribe cuando han sido golpeados por huracanes. Aún se define el monto, pero la Cancillería anticipó que se trata de recursos ya aprobados en la Ley de Presupuesto 2026 para la cooperación internacional y no de fondos desviados desde emergencias internas. El objetivo es mitigar el impacto del endurecimiento del bloqueo impulsado por el gobierno de Donald Trump, que busca castigar a países que sigan enviando petróleo a la isla, lo que ha empujado a una crisis energética y también de desabastecimiento. La decisión llega después de que figuras del Partido Comunista como Boris Barrera, Daniel Núñez y Lorena Pizarro emplazaran al gobierno a devolver la mano a Cuba por décadas de cooperación en terremotos y exilios de ese país a Chile.
Pero desde la vereda opositora, diputados y senadores de C, UDI, republicanos y Evópoli acusan que la moneda actúa pauteada por los comunistas y advierten que cualquier ayuda fortalecería a un régimen que califican de dictadura. Por lo mismo, exigieron priorizar derechamente a los damnificados locales por incendios y la reconstrucción pendiente. Camila Vallejo intentó separar aguas, recalcó que las ayudas humanitarias no son apoyos políticos y que Chile también ha socorrido a países con los que mantiene diferencias profundas, como Argentina. Detrás de la disputa hay dos lecturas de la solidaridad internacional. Una que la entiende como principio que se ejerce incluso frente a gobiernos cuestionados cuando hay riesgo vital para la población. Otra que teme que cualquier transferencia sin contrapesos termine legitimando o al menos sosteniendo a los mismos regímenes responsables de esa crisis. El detalle de la ayuda, que aún no se conoce, será clave para saber si esta jugada es un gesto humanitario o más bien un nuevo frente de conflicto en la política exterior de un gobierno que está entrando ya en su última curva. Y el Partido Comunista está viviendo algo poco habitual. Su pelea interna se volvió pública y peor, recurrente. Las recriminaciones entre sus figuras alcanzaron un nivel de hostilidad inédito. Obligaron de hecho al senador PC, Daniel Núñez, a pedir una tregua en redes sociales tras los constantes ataques de Daniel Jadwe. Desde su arresto domiciliario, el exalcalde de Recoleta ha disparado contra el ministro de Educación Nicolás Cataldo por haber asistido a eventos en monarquías como Marruecos y también contra los ministros Camila Vallejo y Jaime Gajardo, a quienes acusa de ser parte de una persecución judicial en su contra. La tensión es tal que los aludidos enviaron una carta de protesta al Tribunal Supremo del partido acusando falta de fraternidad y calumnias. Mientras figuras como Carmen Hertz piden lavar la ropa sucia en casa, la fractura entre el sector gobiernista y la disidencia liderada por Jadwe y Hugo Gutiérrez, quien además recordemos presionó a Janet Jara por su postura sobre Cuba, se vuelve ya incontenible. Una crisis de identidad profunda que amenaza con paralizar al partido justo cuando deben redefinir su rol como futura oposición. Están atrapados entre la lealtad al gobierno y el discurso radical de sus bases. El silencio de José Antonio Kast sobre la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU está generando un clima de advertencia en la izquierda. Mientras el líder republicano evita pronunciarse y su partido califica la postulación de amarre, desde el oficialismo ya rayaron la cancha. Si el futuro mandatario, dijeron, no respalda a la expresidenta como una política de Estado, la relación con la nueva oposición va a comenzar quebrada. Parlamentarios del Partido Socialista, el PPD, el Frente Amplio, coinciden en que retirar el apoyo sería una señal de mezquindad imperdonable. El socialista Raúl Leiva advirtió que podría perjudicar cualquier entendimiento, mientras que Raúl Soto del PPD dijo que esta decisión marcará el carácter del gobierno entrante. El mensaje es este: o Kast actúa con pragmatismo diplomático validando a su adversaria histórica, o dinamita los puentes de diálogo legislativo antes de siquiera ponerse la banda presidencial. Y el mapa político sufrió una poda radical tras las elecciones parlamentarias. El CERVEL ordenó ayer la disolución formal de 13 partidos por no cumplir con los requisitos legales de supervivencia, es decir, obtener al menos el 5% de los votos en la elección de diputados o elegir 4 parlamentarios en al menos 2 regiones distintas. La guillotina cayó tanto sobre colectividades históricas como nuevas. Esto incluye al Partido Radical, Evópoli, al Frente Regionalista Verde Social y también proyectos como Demócratas y Amarillos. Las reacciones oscilan entre la negación y la resistencia legal. Demócratas, por ejemplo, mandó una carta a su militancia asegurando que esto no es un adiós, prometiendo continuar al proyecto pese al golpe administrativo. Por su parte, Jaime Mulet, de la Federación Regionalista Verde Social, anunció que van a apelar al Tribunal Calificador de Elecciones, confiados en revertir la medida, argumentando que sí cumplen con la exigencia de parlamentarios electos sumando periodos anteriores. Como sea, una limpieza del sistema que busca combatir la fragmentación, pero que en la práctica deja a un Congreso lleno de independientes, por decirlo así, y obliga a fuerzas tradicionales a reinventarse o desaparecer del tablero. Digo lleno de independientes porque hay parlamentarios de esos partidos, los partidos desaparecen y ese parlamentario ya no tiene partido, es un independiente. Aquí hay un dato más de fondo: la fragmentación tiene costos, pero la desaparición legal también. Menos partidos no garantiza mejor política, pero obliga a ordenar el tablero y a veces el orden llega por obligación, no por convicción.
Bueno, la crisis de seguridad en tribunales y gendarmería ya parece una rutina peligrosa. Por segunda vez en 24 horas un imputado fue liberado por error. Ocurrió esta vez en el juzgado de garantía de Viña del Mar, donde un gendarme soltó a un detenido tras su audiencia, pese a que la magistrada había ordenado explícitamente su ingreso a la cárcel. El miércoles, recordemos, se descubrió que un imputado, con orden vigente, había logrado pasar con identidad usurpada sin que la Fiscalía, la Defensoría, el Tribunal ni Gendarmería se dieran cuenta. En el último año, ya van al menos 7 episodios similares, incluyendo el más grave, el del sicario liberado en Santiago, y otros casos también en distintas ciudades. A partir del nuevo episodio ocurrido ayer, el gobierno endureció las medidas en Gendarmería y suspendió las vacaciones de sus altos mandos. Cuando el sistema falla en lo mínimo, el mensaje que queda en la calle es bien preocupante. Puede ser condenado o formalizado y aún así salir por un error administrativo. Y ese es el tipo de impunidad que no se discute en seminarios, se vive en el barrio. El turismo delictual chileno alcanzó un nuevo nivel de sofisticación en California. Una banda nacional robó más de $5,5 millones atacando cajeros automáticos en California, Oregon y Washington. Lo increíble aquí no es solo el monto, es el método. Disfraces de construcción, mascarillas, sopletes, inhibidores de señal, todo para evitar rastreo y coordinación de las operaciones. Esta logística incluía arrendar casas vacacionales cerca de sucursales bancarias para usarlas como centros de preparación. Una de las integrantes, Maite Celis, una chilena de 27 años, se declaró culpable en un acuerdo con la Fiscalía. Enfrentaba múltiples cargos, pero aceptó declararse culpable de robo bancario y conspiración. Este caso no es solo crimen exportado, es reputación exportada. Cuando una banda chilena opera así en Estados Unidos, no solo comete delitos, también instala un prejuicio que después pagan miles de compatriotas que trabajan, estudian o viajan y que pueden poner en riesgo la permanencia de Chile en el programa de la visa waiver. La actualidad del país se resume adicionalmente con estos otros 3 titulares. La Bolsa de Santiago se acopló a las caídas globales y el IPSA retrocedió más de un 2%, perforando la barrera histórica de los 11.000 puntos para cerrar en 10.974,2 unidades. Entel y Sokimich volvieron a presionar a la baja, mientras que una nueva venta secundaria de acciones de LATAM por parte de un accionista relevante golpeó a la aerolínea y contagió al resto del índice. Banco de Chile, SQMB y Entel, como decíamos, encabezaron las pérdidas con caídas en torno al 4%, mientras que Copec fue de los pocos papeles que logró cerrar en positivo. El ajuste ocurre en un contexto de rotación bursátil en Estados Unidos también, donde los inversionistas salen de tecnológicas ligadas a la inteligencia artificial hacia sectores más defensivos y también a la espera de nuevos datos de inflación que van a marcar la próxima jugada de la Reserva Federal. El titular de los derechos del famoso cubo Rubik, Spin Master, presentó una querella por infracción a la ley de propiedad intelectual contra un mall chino llamado Moda Patagonia, luego de que aduanas y el Servicio de Impuestos Internos detectaran juguetes tipo Rubik ofrecidos sin autorización ni documentación legal en Punta Arenas. El operativo terminó con la incautación de cerca de 90 unidades, pero la firma británica advierte que forma parte de una invasión de copias de mala calidad que dañan a licenciatarios y al fisco, que deja de percibir impuestos asociados a esos royalties. El caso parece menor en volumen, pero ilustra una tensión cada vez más frecuente. ¿Cómo compatibilizar el comercio popular de bajo costo con la protección de marcas globales en un país donde la fiscalización suele llegar tarde y donde la frontera entre producto barato y falsificación abierta se vuelve cada vez más difusa? El teleférico, que va a conectar Providencia, Las Condes, Vitacura y Huachuraba, ya completa un 63% de avance entre obras civiles y montaje electromecánico y mantiene la proyección de entrar en operación en el primer trimestre del 2027. El trazado es de 3,4 kilómetros, tiene 19 torres y 121 cabinas con capacidad para trasladar hasta 6.000 pasajeros por hora. Los urbanistas destacan que puede ser un aporte a la conectividad transversal y también un atractivo turístico, pero advierten que no pasó por evaluación ambiental y que podría generar nuevos focos de congestión peatonal y vehicular en zonas ya saturadas, como el eje Tobalaba Costanera. El proyecto encarna el dilema clásico de Santiago, la capacidad de levantar infraestructura de primer mundo versus la dificultad para integrarla bien al tejido humano y también a las comunidades que deben convivir con ella todos los días. Internacional.
En la crónica del mundo, Javier Milei se anotó un triunfo legislativo clave en Argentina, aunque bastante costoso. El Senado aprobó su reforma laboral tras 14 horas de debate y una batalla campal en las calles de Buenos Aires. La reforma toca nervios históricos, modifica el cálculo de las indemnizaciones por despido excluyendo ítems que antes inflaban el monto final, habilita que se paguen en cuotas esas indemnizaciones y también crea un fondo de asistencia laboral que funcionaría como colchón ante despidos. Amplía márgenes para periodos de prueba de un trabajador y empuja negociación colectiva más a nivel de empresa, lo que debilita el poder de los sindicatos. También incorpora un banco de horas para compensar horas extra con descanso en lugar de pagarlas y cambia reglas sobre vacaciones, licencias y recaídas por enfermedades. El conflicto mayor es el derecho a huelga. Amplía servicios esenciales que deben operar incluso con paro y crea otra categoría de importancia trascendental que limita aún más la capacidad para poder paralizar. Este es un giro bastante importante que busca flexibilizar, claro, un mercado muy rígido para atraer inversión, pero que choca frontalmente con la poderosa estructura sindical argentina. En ese país, el trabajo no es solo economía, es identidad política. Por eso, esta reforma no se discute, se pelea. Los videojuegos dejaron hace tiempo de ser solo entretenimiento inocuo y una investigación del New York Times muestra hasta qué punto se han convertido en terreno fértil para el reclutamiento de menores por parte de grupos extremistas y de odio en Europa, Estados Unidos y Oceanía. Plataformas masivas como Minecraft y Roblox, junto con servicios de chat como Discord, alojan mundos virtuales donde se recrean ataques terroristas reales y se normalizan símbolos supremacistas o yihadistas ante niños de 12 o 13 años. Según la dirección ejecutiva del Comité contra el Terrorismo de la ONU, los menores ya representan el 42% de las investigaciones relacionadas con terrorismo en Europa y Estados Unidos, 3 veces más que en 2021. En algunos países, entre el 20 y el 30% del trabajo antiterrorista involucra adolescentes. Los expertos que cita el New York Times describen estrategias de embudo. ¿Qué significa esto? Contenidos aparentemente inofensivos, por ejemplo en TikTok, llevan a que luego esos niños vayan a canales más cerrados, como por ejemplo Telegram, donde el tema se radicaliza, se comparten manuales de violencia y se construyen comunidades alrededor del odio. Compañías como Roblox y Microsoft aseguran que ellos prohíben contenido extremista y usan inteligencia artificial, filtros y controles parentales para detectarlo. Pero la verdad es que los investigadores dicen que los grupos violentos se adaptan más rápido que las regulaciones. El fenómeno se parece mucho a un proceso de grooming, donde los menores, empujados por la soledad, por la búsqueda de pertenencia y la adrenalina de la transgresión, se terminan sumando a estos grupos. A eso se agregan redes que, según el FBI, coaccionan a niños para que envíen material explícito, es decir, sin ropa, que luego se usa para chantajearlos y mantenerlos dentro del círculo. Es una amenaza silenciosa que se esconde detrás de los píxeles, pero que transforma la diversión digital en una puerta de entrada al extremismo más violento. Y en el flashback de un día como hoy, 13 de febrero, en 1812, La Voz de una Nueva Patria. Sale a la calle el primer número de la Aurora de Chile, el primer periódico impreso del país, impulsado por Fray Camilo Enríquez para sembrar ideas de libertad y debate público en plena independencia. Desde entonces, este día se reconoce como el Día Nacional de la Prensa en nuestro país. Básicamente, Fray Camilo Enríquez fue el primer influencer político del país usando papel y tinta en lugar de redes sociales. Un día como hoy, en 1895, nace el cine moderno. Los hermanos Auguste y Louis Lumière patentan el cinematógrafo, la máquina que podía filmar y proyectar imágenes en movimiento, dando luz al cine tal como lo conocemos. Sin esa chispa, no habría salas, ni clásicos, ni maratones de streaming. Un día como hoy, 13 de febrero, en 1916, juicio de ciencia. Galileo Galilei llega a Roma para su juicio ante la Inquisición por defender el modelo heliocéntrico que colocaba al Sol en el centro del sistema solar, un combate entre ciencia y autoridad que marcaría siglos de pensamiento. Un día como hoy, en 1917, la espía definitiva, la famosa bailarina exótica Mata Hari, es detenida en París por el servicio de espionaje francés. La acusaron de ser una doble agente para Alemania. Aunque hasta hoy se discute si era realmente culpable o solo una víctima conveniente, su nombre se convirtió en sinónimo de seducción y también peligro.
Un día como hoy, 13 de febrero en 1950, el innovador, nace Peter Gabriel, primero líder de Genesis. Disfrazándose de flor en el escenario, se convirtió luego en un genio solista que mezcló tecnología y ritmos africanos. Sin él y sin su video Sledgehammer, la historia de MTV probablemente sería mucho más aburrida. Un día como hoy, en 1970, nace el heavy metal. Es viernes 13, llueve en Inglaterra y la banda Black Sabbath lanza su primer disco homónimo. Con esos 3 acordes del diablo, el tritono y una campana fúnebre sonando de fondo, Ozzy Osbourne, Tony Iommi inventaron el heavy metal. Pasamos del amor y la paz, peace and love, de los hippies, a la oscuridad y al volumen máximo. Y a propósito de música, un día como hoy, 1974, el chico malo, nace Robbie Williams, el hombre que se salió de Take That para demostrar que podía ser una estrella de rock, un crooner tipo Sinatra y un provocador profesional, todo al mismo tiempo. Angels es probablemente la canción de karaoke más cantada del Reino Unido. Un día como hoy, 13 de febrero, en 2017, crimen de Guerra Fría. En el aeropuerto de Kuala Lumpur, 2 mujeres le lanzan un líquido a la cara a Kim Jong-nam, el hermano del líder norcoreano Kim Jong-un. Murió en minutos. Era el agente nervioso VX. Fue un asesinato de película de espías en pleno siglo XXI, recordándonos que las purgas políticas en las dictaduras no son cosa del pasado. Y hoy es el Día Mundial de la Radio. Celebramos al medio de comunicación más resiliente de todos. Pasó la televisión, pasó internet, pasaron los podcasts y la radio sigue ahí, acompañándonos en el auto o en la cocina. Es el teatro de la mente por excelencia. Y hoy es el Día de los Solteros, porque aunque el Día de los Enamorados es mañana 14 de febrero, el 13 se popularizó como el día para celebrar la soltería, nacido en universidades en China y extendido con la ayuda de redes sociales y campañas publicitarias también. Bueno, antes de terminar, atentos con varias cosas. Hoy día el presidente Gabriel Boric encabeza un consejo de gabinete. Hoy se realiza también la reunión bilateral entre el ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, y su sucesor, Luis de Grange. Hoy entra en vigencia la ley de plásticos de un solo uso para supermercados, pero el comercio advierte que no hay reglamento claro sobre cómo aplicarla, lo que promete confusión en las cajas. Desde este viernes, el metro y el tren NOS aceptarán pagos directos con tarjetas bancarias y celulares, modernizando por fin el sistema de acceso al transporte público. Y hoy se publican los esperados datos de inflación de Estados Unidos que han tenido a las bolsas del mundo operando en modo alerta. Este fue el Shot de hoy viernes 13 de febrero del 2026. La necesaria dosis diaria de actualidad. Hasta el próximo lunes.